Hola, buenos días con todos. Vamos a empezar la sesión. Daniel Sánchez, Joyce Rojas, Héctor Rizzo, Kimi, ¿está Juan? Alejandra Kimi, Franklin Peláez, Franklin Parrales. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Franklin. ¿Nos podría hacer un pequeño recordatorio de la clase anterior? ¿A la clase anterior del conversatorio o antes de esa? Lo que usted se acuerde. Ah, Antes del conversatorio vimos sobre lo que es la capa física netamente. Ok. Ya, cómo esta capa controla lo que se transmite, eh, codifica en binario todos los datos para transmitirlos. Bien. Eh, mm, Ok. Michelle Mujica. Buenos días, profesor. Buenos días, Michelle. ¿Qué recuerda usted de la sesión pasada? Puede hablarme incluso hasta del conversatorio. ¿Qué recuerda? Disculpe. ¿Qué recuerda usted de la sesión pasada? Puede hablar incluso del conversatorio. De la sesión antes del conversatorio, sí, porque la del conversatorio es por motivos personales falté y no he podido revisar la clase, sinceramente. Ok. De la clase anterior, como mi compañero indicaba, vimos lo de la capa física, que va a tener tres funciones importantes que iba a depender de los componentes físicos que iban a ser los cables, la transmisión, y había otra. No recuerdo bien, pero de los cables sé que era por medio de fibra óptica, inalámbrica, cable de cobre y eso más o menos. Ok, listo. Muchas gracias, Michelle. Y la última pregunta, Rafael. Buenos días. Buenos días, Rafael. ¿Qué recuerda usted de la sesión pasada? De la sesión pasada, bueno, asimismo de la clase pasada, porque no pude asistir a la charla, creo que también habíamos hablado acerca de la capacidad para transportar los datos, que nosotros se podía medir de tres formas, creo que era por el ancho de banda, el rendimiento y la capacidad de transferencia.
Ok, perfecto. ¿Alguien de los que estuvo en la charla que desea intervenir? ¿Cómo dijo, profe? ¿Alguien de los que estuvo en el día de la charla que desea intervenir, que desea recordar algo de lo que se indicó en la charla? Bueno, en la charla básicamente como que nos contó la experiencia de la ingeniera. Nos dio algunos tips con respecto a los cableados, por ejemplo, que no es recomendable cablear como que todos los cables de corriente y cables de red todos juntos, sino como seccionados y apartados a una cierta distancia, que eso ya está como que predefinido para que no haya ninguna interferencia o ruido en la señal de la red. También mencionó un dispositivo muy interesante que en este momento no me acuerdo el nombre, que era como un tipo switch, creo que recordar. El POE. ¿Cómo? El POE. Exacto, el POE, que no necesitaba un cable de alimentación, sino que directamente desde el cable de red podía ser alimentado. Ok, perfecto. Bien, gracias. Entonces, ya hemos analizado lo que era capa 1, ¿no? Capa física, hemos hablado de los cables, hemos hablado de la transmisión, de la señalización, codificación y demás cuestiones de capa 1. Es hora de entrar ahora sí a una de las capas en las cuales se conlleva mucho el manejo de las tramas para ser transmitidas por la red, que es la capa 2. Entonces, en esta sesión, a lo largo de la siguiente sesión del viernes, nos vamos a llevar estos tópicos, ¿no? Introducción, acceso a los medios, técnicas de control de acceso al medio, topologías lógicas y físicas, direccionamiento y protocolos de capa de enlace de datos, que son algunos. Introducción. Nosotros hemos ya visto las 7 capas, ¿verdad? Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y física. Estaba indicando, nos vamos a centrar ahorita en la parte de enlace de datos. Como dice ahí, un pequeño recordatorio, ¿no? La capa de aplicación era la interfaz del usuario. Capa de transporte se encarga de dividir y administrar las comunicaciones entre los procesos que funcionan entre dos sistemas finales, host inicial, emisor, y host final, host receptor. Los protocolos de la capa de red organizan nuestros datos de comunicaciones para que puedan viajar a través de la Internet Networks, o sea, a través de toda la red, desde el host de origen hasta el host destino. Ok, las 3 capas arriba solamente se enuncian, porque no hemos estudiado todavía nada de eso. Pero ahora sí, ¿qué es lo que hace la capa de enlace de datos? Dice, la función de la capa de enlace de datos OSI es preparar los paquetes, recuerden que estamos hablando ya de la PDU de la capa 3, los paquetes de la capa de red para su transmisión y control de acceso a los medios físicos. ¿Qué quiere decir? Coge el paquete que se envía de la capa 3 y lo prepara o agrega ciertas cabeceras y colas, es decir, agrega muchas cabeceras, esa preparación para que pueda ser enviado por un medio físico. Entonces, acceso a los medios. Dice, la capa de enlace de datos proporciona un medio para intercambiar datos a través de medios locales comunes, es decir, puede ser cableado, inalámbrico, cobre, el que ustedes deseen, ¿no? Dice, la capa de enlace de datos realiza 2 servicios básicos. Primero, permite a las capas superiores acceder a los medios usando técnicas como tramas. Es decir, tenemos en las 3 capas superiores, aplicación, presentación, sesión, tenemos una PDU de datos. Transporte, segmentos. Paquetes es la capa de red. Entonces, ¿qué dice? La capa 2 va a tener o va a realizar o va a hacer muchas funciones para que las capas superiores puedan enviar todos esos paquetes utilizando tramas, los frames. Y la segunda, controla cómo se ubican los datos en los medios. Recuerden que no es solo de decir, he preparado la trama, la tengo lista y la envío. Porque si ustedes hicieron la primera actividad del uso de los
del hubs, si mal no recuerdo, lograron ver que cuando ustedes mandaban un paquete y otra computadora también necesitaba enviar un paquete, había colisiones, ¿verdad? Por favor, alguien que haya realizado la práctica que intervenga. Adelante, Eric. O sea, sí, yo realicé la práctica y decía que cuando dos paquetes de datos se tratan de enviar por el mismo medio físico, estos interfieren el uno con el otro y, o sea, dañan los paquetes de datos y eso eran las colisiones. Y los datos ya no Correcto, podían ser leídos por las máquinas que los recibían. correcto, exactamente. Perfecto, muchas gracias, Eric. Entonces, como hay que tratar de identificar quién es el que está transmitiendo y quién es el que va a recibir, para que esa computadora, o mejor dicho, sí, el host emisor, el host receptor, tengan ese canal fijo para la transmisión y que no exista lo que ustedes logran observar, las colisiones, es que la capa de enlace de datos utiliza varios medios de control para permitir acceso al medio físico. Dice, controla cómo se ubican los datos en los medios y cómo se reciben desde los medios usando técnicas como el control de acceso a los medios y detección de errores. ¿Ok? Si se fijan, la capa de enlace de datos es, creo que yo, la más importante para evitar todas las colisiones a nivel de encaminamiento, a nivel de conmutación, a nivel de trabajos con switches o hubs o bridges, como ustedes los han de haber visto. Perfecto. Acceso a los medios dice de capa superior. La capa de enlace de datos es la responsable del intercambio de tramas entre nodos a través de los medios de una red física, ¿no? Ok, dice la capa 2 va a tener la trama, la va a tratar de encapsular o identificar el medio físico por el cual se tiene que transmitir. Porque cada medio físico, recuerden, cuando yo les mostré la simulación, la PDU o el protocolo en el cual se tienen que encapsular va a depender del medio físico. Entonces, quien se encarga de poder hacer esa identificación, de conocer por qué medio se va a enviar, es la capa de enlace, para que el encapsulamiento y luego la conversión a binarios concuerde con la emisión y el receptor. ¿Qué más nos dice? Un modelo de red permite que cada capa funcione con un mínimo interés de los papeles de las otras capas. Y eso lo hemos estado viendo. Recuerden cuando yo les dije, cada capa del modelo OSI identifica ciertos protocolos. Cada capa va a encargarse de hacer algo en específico o una función en específico para que sea transmitido un dato en la red. Sin embargo, cada capa va a hacer esas funciones y no le va a interesar lo que suceda por debajo o por arriba dependiendo de la capa que ustedes estén trabajando. Lo que va a hacer es simplemente encargarse de hacer la función a la cual está codificada o programada, como ustedes lo quieran decir, ¿no? Entonces, se desliga de los papeles, o mejor, se desligan las capas de las acciones que puedan pasar por debajo o por arriba de las capas, ¿no? Dependiendo de qué capa ustedes estén trabajando. Dice, la capa de enlace de datos releva a las capas superiores, es decir, red, transporte, aplicación, presentación y sesión, de la responsabilidad de colocar los datos en la red y de recibir datos de la red. Esta capa proporciona servicios para soportar los procesos de comunicación para cada medio por el cual se transmiten los datos. ¿Okay? Entonces, ven la funcionalidad que tiene la capa de enlace de datos. Es el conector entre lo que está tratando de salir y lo que está llegando a mi red. En cualquier intercambio de paquetes, dice la capa de red, puede haber muchas transiciones de medios y de capa de enlace de datos. Es decir, ustedes cuando mandan un paquete, cuando mandan una trama, mejor dicho, cuando mandan una trama de un punto inicial a un punto final, ustedes no saben que existe en el medio. Puede haber muchos dispositivos intermedios, muchos routers, muchos switches. Y cada vez que esa trama pasa por un medio, por un cable, por un medio físico, esa trama cambia a los protocolos que se asocian a ese medio físico, para que el encapsulamiento permita conocer la trama que se está enviando y la trama que se está recibiendo. Y en cada salto, recuerden, cada salto nos estamos diciendo que va de un punto inicial a un punto final
en un mismo cable. Entonces, cada salto a lo largo de toda una ruta, si ustedes logramos verlo aquí, ¿no? O sea, viene aquí una PC, un salto. Cada vez que paso por un dispositivo intermedio, hay un salto. ¿Qué dice? En cada salto a lo largo de la ruta, un dispositivo intermedio, generalmente un router, si estamos hablando ya de enrutamiento, acepta las tramas de un medio, ¿ok? Desencapsula la trama y luego envía el paquete a una nueva trama apropiada para los medios de tal segmento de una red física. Si lo vemos en modo de simulación, déjenme habilitar la simulación para mostrárselos. No, está aquí. Está aquí mejor. Quedamos con la de aquí. Veamos este ejemplo, ¿no? Para que se entienda esta parte. Dice, imagine una conversación de datos entre dos hosts distantes, como una PC en París con una PC en Japón. Aunque los dos hosts pueden comunicarse con sus protocolos de capa de red, es decir, hablando de enrutamiento, puede haber un protocolo para DHCP, un protocolo RIG o CPF y demás protocolos para enrutar ese paquete. Es probable, dice, que se estén utilizando numerosos protocolos de capa de enlace de datos para transportar, obvio, los paquetes IP que me envía la capa 3. Recuerden, la capa 3 envía los paquetes y la trama es la que va a tratar de hacer ese transporte por los medios físicos. Para transportar paquetes IP a través de varios tipos de LAN y WAN, ¿no? A través de diferentes tipos de redes LAN, 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 LAN y una serial que viene a ser una red WAN. Este intercambio de paquetes, dice, entre dos hosts, requiere una diversidad de protocolos que debe existir en la capa de enlace de datos. Cada transición a un router puede requerir un protocolo de capa de enlace de datos diferente para el transporte a un medio nuevo. En sí, vamos a ver la imagen. Esta es una red LAN. Tiene un switch. El switch maneja un encapsulamiento con el protocolo HDLC, que trabaja en una red Ethernet. Lo mismo, este cable también está dentro de mi red LAN, quiere decir que por este cable también se va a manejar un encapsulamiento HDLC en redes Ethernet. Entonces, cuando un paquete sale de la computadora PC0 y quiere ir hasta este punto, pasa por este camino. Trama se envía de PC0 a switch 0, que ya lo vimos en la simulación. Va con HDLC. Switch 0 hacia router 0 de este punto a este punto, sigue con protocolo HDLC. Otra opción es que en este punto, en las redes WAN, por el tipo de cable, que es cable serial, puede existir otros protocolos de encaminamiento asociados a enlaces WAN. Uno de los más usados puede ser PPP. ¿Ok? Y aquí está, PPP. Cada vez que la trama está aquí, ¿no? Aquí llega con HDLC. Para que la trama sea enviada por este medio, el router debe desencapsular la trama que le llegó en HDLC, verificar qué paquete le está llegando, qué está asociando para volverla a enrutar. Y como él dice, el router, ok, yo sé que para que PC0 se conecte con PC1, debe ser enviada por este cable. Pero ¿qué conlleva enviarla por ese cable? Que yo estoy recibiendo una trama con el protocolo HDLC. Y para que se entiendan tanto el punto inicial como el punto final, la capa 2 debe encapsular la trama en otro nuevo protocolo. Un protocolo que se asocie con redes WAN. Lo mismo va a suceder en este punto. Llegó la trama en un protocolo de redes WAN para encaminamiento para capa de enlace de datos y dice, ok, el router toma una decisión.
yo sé que para que PC0 se conecte con PC1, el router 1 debe enviar los datos por esta vía. Pero ¿qué conlleva enviarlos por esa vía? Si yo estoy recibiendo una trama en un modelo de encapsulamiento que se asocia a redes WAN, pero para enviarlo por ese cable, yo debo desencapsular la trama que me llega y volverla a encapsular en nuevos protocolos que se asocien ahora a este cable de redes LAN, que dice aquí que ahora va a ser PPP. Y ese es un retardo de procesamiento que generalmente tienen cada uno de los dispositivos intermedios. Porque cada vez que encapsulan, desencapsulan, asocian los nuevos protocolos que se asocian al medio físico por el cual se tiene que transmitir, conlleva un retardo. Y eso sucede en cada dispositivo intermedio y por el medio físico que se desea transmitir. Consultas hasta ese momento. Preguntas. ¿Consultas? ¿No? Sigamos. Profesor, ¿cómo asocia el medio físico? Es decir, ¿cómo sabe cuál es el medio físico para aplicar los protocolos correspondientes? Porque la capa física tiene ya los conectores que se asocian al tipo de red. Recuerden, el conector, dependiendo del conector que se está en los dispositivos, tiene un medio. Entonces, la capa de enlace de datos trabaja a nivel de software y hardware, que también se dijo. Entonces, a medida que trata de identificar por qué cable está conectado el dispositivo, identifica qué protocolo debería ser enviado, qué protocolo tiene que utilizar. Profe, una pregunta. Cuando la trama ya llega a la computadora final, o sea, a su destino, ¿Correcto? ¿contiene todos los rastros de todos los equipos por los que ha pasado o no? No. En los rastros, generalmente, no sé si le baja su audio. Los rastros para saber por dónde es que ha pasado, y ahí se necesita es tener un software que me permita hacer ese rastreo. Porque cuando hace ese cambio de un punto a otro, lo único que usted va a observar en la trama o el paquete, dependiendo de qué capa usted está procesando, es identificar quién es su punto inicial y quién es su punto final. Es decir, si ya la trama ya está por este camino y está tratando de enviarla a la PC1, el paquete que le va a llegar a usted es decir que desde este punto fue enviado a este punto. Eso es lo que usted va a recibir, nada más. Y obvio va a tener en las capas superiores los datos de esta computadora. Eso es diferente. Pero usted no va a poder observar cuál fue el traspaso que tuvo que ir por cada uno de los dispositivos intermedios. Para hacer eso, existe una herramienta que se llama la Tracer Row o Trace para hacer todo el trazado de todos los dispositivos intermedios por donde va pasando un dato. Pero no, usted no lo recibe netamente al final de la recepción de un dato. O sea que sí se van guardando las cabeceras. ¿Cómo? ¿A qué se refiere como que sí se van guardando las cabeceras? O sea, la información pues, del destinatario y del remitente, a eso me refiero. Correcto. Porque cada vez que se va pasando, se va guardando las cabeceras. Porque si dice que hay un programa que pueda darnos esa información, supongo yo que sí se va a guardar. Pero ¿cómo guarda algo en las cabeceras? Sin embargo, hay que analizar las cabeceras, de qué es lo que contienen cada cabecera, y a eso es que estamos llegando. ¿Ok? A eso estamos llegando a analizar. Hasta ahí otra consulta. No, sigamos. Ok. Este es un pequeño resumen, ¿no? Que dice, los protocolos de la capa de enlace de datos regulan cómo se da formato a una trama para utilizarla en diferentes medios. Segundo, es posible que distintos protocolos se encuentren en uso para diferentes medios. También, dice, en cada salto a lo largo de la ruta,
Un dispositivo intermedio acepta tramas de un medio, la desencapsula y luego envía los paquetes en una nueva trama. Los encabezados de cada trama se formatean para el medio específico que cruzará. Entonces, si la computadora quiere tratar de enviar de aquí hacia acá, cada vez que pase por un medio físico totalmente distinto, o por un medio intermedio, cada uno de los medios intermedios va a tener que desencapsular la trama que le llega para identificar qué es lo que pueda suceder en las capas superiores y hacia dónde tiene que dirigir ese paquete. Si ese paquete dice, ok, tiene que enviarse a una PC dada o desde otra red indistintamente, y el router toma la decisión para identificar hacia dónde tiene que enviar ese paquete e identifica qué tipo de medio físico es para el cual tiene que enviar, vuelve otra vez ese paquete a encapsularse en otra nueva trama. Quiero que quede claro, es una nueva trama con nuevas cabeceras, nuevas colas que se asocien al medio físico por el cual se quiere transmitir. Inalámbrico, óptico, inalámbrico, inalámbrico, óptico y Ethernet. Cada vez que hace eso, se crean nuevas tramas para que puedan ser identificadas por ese medio, tanto la emisión como el receptor. Emisión, recepción, emisión, recepción o viceversa. Pero no solamente ustedes tienen una sola computadora que desea transmitir. Ustedes no son los únicos que transmiten por un medio físico o por un diferente medio, sino que hay muchas otras computadoras, muchos otros usuarios o equipos finales que desean también transmitir, desean enviar por ese medio físico. Entonces, ahí es que viene el control de transferencia o control de acceso al medio para evitar los errores. Dice, los protocolos de la capa 2 especifican la encapsulación de un paquete en una trama y las técnicas para colocar y sacar el paquete encapsulado de cada medio. La técnica utilizada para colocar y sacar la trama de los medios se llama método de control de acceso al medio. ¿Ok? Desencapsula, encapsula, la coloca en el medio, dependiendo del medio físico, control de acceso al medio. Pero ¿cómo es que hace eso? Dice, un nodo, que es un dispositivo final, cualquier computadora que ustedes quieran, utiliza un adaptador para hacer la conexión a la red, las NICs, ¿verdad? Por ejemplo, para conectarse a una LAN, el dispositivo usaría la tarjeta de interfaz de red, una NIC. Para conectarse a los medios LAN, el adaptador administra la trama y el control de acceso con las direcciones físicas, las MAC address. ¿Ok? Entonces llegó el nuevo concepto. Cuando nosotros estamos hablando de encaminamiento o conmutación a nivel de capa 2, switch, hub, bridge, el direccionamiento que manejan estos dispositivos es a través de direccionamiento físico, con las direcciones MAC que cada dispositivo tiene. Cada puerto que tenemos en los switches tiene una dirección MAC, una dirección física. Quiere decir que entonces cada switch va a poder reconocer a quién se asocia o a quién va dirigida esa trama por las direcciones MAC. ¿Qué más nos dice? En dispositivos intermedios, los routers o switches, distintamente cualquiera que ustedes quieran ver, pero dependiendo de qué capa estamos hablando, dice, en dispositivos intermediarios, como un router, donde los tipos de medios pueden cambiar por cada red conectada, ¿no? Una serial, cable serial, conexiones WAN, una cableada, conexión Ethernet. Dice, se utilizan diferentes interfaces físicas en el router para encapsular el paquete en la trama apropiada y se utiliza un método de control de acceso a un medio adecuado para acceder a cada enlace. Porque si el router es el que toma las decisiones para poder enviar ese paquete, encapsulándolo en una trama y enviarla por un medio físico, tiene que poder identificar
¿Qué paquete está procesando primero? ¿Qué paquete puede dirigir primero? ¿Qué paquete necesita ser enviado con prioridad? Y entonces ahí tenemos los retardos de las colas, que también lo hemos enunciado. ¿Ok? El router, dice, de la figura, tiene una interfaz Ethernet para conectarse a la LAN y una interfaz serial para conectarse a la WAN. A medida que el router procesa tramas, es decir, desencapsula, encapsula, desencapsula, encapsula, utilizará los servicios de la capa de enlace de datos para recibir la trama desde un medio físico, porque tiene que llegarle, por ejemplo, si le llega de esta computadora a esta interfaz, está llegando una trama para redes LAN. Entonces debe identificar qué le corresponde desde esta LAN. Si le llega una trama desde esta interfaz, él está diciendo que, ok, le está tratando de llegar una trama como interfaz serial para poder identificar a qué interfaz le corresponden cada uno de esos datos. ¿Por qué interfaz tiene que enviar esos datos ahora? Ok, ahora sí bien. Dice desencapsularlo en la PDU de la capa 3, recapsular a la PDU de capa 2 una nueva trama y colocar la trama en el medio del siguiente enlace físico, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Viene aquí la computadora, envía una trama, el router la desencapsula, verifica las cabeceras de capa 3 y dice, ok, tiene que enviarse por esta vía, pero para poder ser enviada por esa vía hay que volver a encapsular en una nueva trama que se asocia a ese enlace, ¿ok? Una nueva PDU de capa 2. Pero ¿cómo es que se crea la trama? Dice, la descripción de una trama es un elemento clave de cada protocolo de capa de enlace de datos. ¿Por qué? Porque no va a ser la misma trama para un enlace serial como la trama que se tiene que enviar por un enlace Ethernet. Los protocolos de capa de enlace de datos requieren información de control para permitir que los protocolos funcionen. Y ahí están los headers de cada uno de los protocolos de enlace de datos. La información de control puede indicar algo como esto. ¿Qué nodos están en comunicación entre sí para poder identificar quién está tratando de acceder al medio, quién quiere solicitar el medio, quién necesita el medio para transmitir? Cuándo comienza y cuándo termina la comunicación entre nodos individuales, porque puedo tener muchos paquetes que tengan un mismo dato. Recuerden que se pueden segmentar un dato para hacerlos más pequeños y que se demoren mucho menos la transmisión. Entonces hay que identificar cuántos datos tienen que ser enviados por un mismo canal y que luego la recepción los vuelva otra vez a armar. ¿Qué errores se producen mientras se comunican los nodos? Porque es necesario conocer si una de las tramas se pierde, poderla recuperar o que el emisor me la envíe de nuevo, ¿no? Para poder rearmar todo mi dato en la recepción. Y obvio que nodos se comunicarán después para poder decir, si la computadora ha terminado de enviar sus datos, ¿cuál es la computadora que necesita el medio o que llegó primero, luego llegó primero en la cola para poder enviar esos paquetes? Entonces, para el armado de las tramas, habíamos dicho que es esto. Un paquete que se recibe de la capa 3, la capa de red, y para armar la trama, hacerla una PDU que se asocia a la capa de enlace de datos, la capa 2, yo debo agregarle unas headers, encabezados, y unos trailers o colas. Y ahí he armado mi trama. Y esa trama está ya preparada para enviársela a la capa 1 y que luego la codifique y la transmita por un medio físico. Pero, ¿qué es lo que hay dentro de esa trama? Cuando ustedes analizan las tramas, ustedes van a tener muchas cabeceras o muchas tags que identifican qué es lo que está haciendo esa trama, a quién le pertenece esa trama. Pero recuerden, estamos hablando a nivel de capa de enlace de datos, capa 2, es decir, estamos hablando, y quiero que quede claro esto muy bien, cuando se habla de capa de enlace de datos, capa 2, hablamos siempre de direccionamiento físico, asociando las direcciones MAC. Entonces,
En la cabecera, yo voy a poder encontrar estas cabeceras que están aquí, estos tags estándar. Por ejemplo, el inicio de la trama, la dirección, hablando de dirección física, es decir, dirección MAC. De origen, dirección MAC destino. Para poder identificar quién está enviando y quién va a recibir. El tipo, este se asocia más bien al tipo de trama que yo puedo tener. Por ejemplo, podemos tener en el tipo campos que indiquen el arranque, la detención de errores, campos que indiquen limitación o comienzo o fin de trama y demás, ¿no? Son diferentes tags que se asocian con un bit y uno identifica a qué trama corresponde. Si nos vamos a control, ese campo se lo usa más bien para el control de flujo, poder saber quién está teniendo el canal en cada instante. Y si nos vamos ahora a las colas generalmente es una detección de errores para saber si ha habido algún problema en la transmisión y esa trama se ha vuelto corrupta. Es decir, que ha habido alguien en el medio, que hubo algún problema y que ha afectado a mi trama de alguna forma y que ya no es exactamente la misma que me enviaron con la que yo estoy recibiendo. Ahí tenemos la detección de errores. Que para hacer eso se manejan muchos algoritmos, que creo que lo vamos a anunciar luego. Y obvio, un final de trama, para poder identificar el inicio y fin de trama. ¿Por qué? Recuerden que cada vez que se hace una codificación y se desea transmitir por un medio físico, debe haber un inicio y un fin, para que la señalización indique cuál es un dato verdadero, cuál es un dato válido y no una señal de interferencia o ruido blanco que puede haber ahí. Consultas hasta ahí, hasta ese punto. No, sigamos. Ok. Dice, conexión de servicios de capa superior a los medios. La capa de enlace de datos existe como una capa de conexión, lo que estaba diciendo, entre los procesos de software de las capas por encima de ella y la capa física debajo de ella, ¿no? Entonces, la capa de enlace de datos, como estaba diciendo, es una de las más importantes porque se encarga de hacer esa conexión entre todo el software con la parte de hardware. Se encarga de hacer ese encapsulamiento de tramas asociadas a una NIC o a una interfaz física. Como esta es una interfaz física para redes Ethernet, entonces la capa de enlace de datos va a reconocer que por ese medio físico tiene que encapsularla con cabeceras que se asocien a Ethernet. Perfecto. Bien, dice, conexión de servicios de capa superior a los medios. Algo interesante que tenemos en la capa de enlace de datos es que la podemos, ¿cómo podemos decir? Podemos subdividir esta capa de enlace de datos basada en las funciones que hace. Por ejemplo, la subcapa superior y se define los procesos de software que proporcionan servicios a la capa de red, la control de enlace lógico, y la otra, la capa inferior, es acceso a los medios que realiza el hardware. Pero, ¿qué es lo que hace cada una de ellas? Para que ustedes vean que tenemos tanto funciones de software y funciones para el hardware, para que funcionen a nivel de las capas superiores y a nivel de las inferiores. Si hablamos de niveles superiores, tengo el control de enlace lógico. ¿Qué es lo que hace? Dice, en trama, el paquete que está llegando de la capa de red y identifica el protocolo de capa de red que se va a usar. Porque yo puedo decir, el router que va a recibir esa trama debe poder reconocer que yo estoy trabajando con protocolo IP versión 4, protocolo IP versión 6. Y la parte de control de acceso al medio, las capas inferiores, de bajo nivel. ¿Qué es lo que hace? Una vez que ya tengo mi trama, con las cabeceras, las colas bien armadas, direcciona la trama. ¿Y cómo es que la direcciona? Con las direcciones MAC. Dice, y marca el comienzo y el fin de la trama. Inicio y fin, para que una vez que tenemos armada esa trama, se envía por el medio físico, la capa física. Como ven, son dos cosas necesarias para poder tener
una trama en un medio físico. Encapsular lo que me está llegando de la capa 3 y enviarla por la capa 1. Bien, si hablamos de estándares que podemos tener a nivel de capa de enlace de datos, son algunos. Porque recuerden que cada vez que tenemos una interfaz, yo debo tener un protocolo que se asocia a esa interfaz y que me permita transmitir por ello. Y para ello existen las diferentes organizaciones, como les había nombrado al inicio, creo que les nombré ciertas organizaciones, que nos permiten tener este tipo de protocolos. Por ejemplo, la ISO, que es generalmente todos los routers, todos los switches, es el primer protocolo que viene por default para ser usado en los enlaces, que se llama el HDLC, Control de Enlace de Datos de Alto Nivel. Todos los equipos vienen configurados con ese protocolo por default. Lo que se aconseja es que una vez que usted tiene armado una red, ya sea empresarial o una red ya un poco más de negocios, e incluso también hogareñas, es que lo cambia a un protocolo un poco más robusto. ¿Por qué? Generalmente los equipos que usted puede comprar, ya sea Cisco, Microtik, IBM y demás, todos deben trabajar con HDLC, pero no todos pueden soportar protocolos que se asocien a la marca. En este ejemplo, supongamos que Cisco tiene un protocolo heredado, un protocolo solo de ellos. Entonces, para hacer una transmisión por ese cable, digamos, y usted tiene otro equipo que no tiene, que es de más bajo nivel, por ejemplo, tiene un Microtik que no asocia a ese mismo protocolo, y usted desea conectar esos dos equipos, entonces, lastimosamente, el único cable que va a poder usar, o el único protocolo de encapsulamiento, puede ser un protocolo estándar, HDLC. Y de ahí sí, Cisco, si se quiere conectar a nuevos equipos Cisco, por otro lado, va a poder usar los protocolos de enlace de datos que tenga el propietario, ¿no? Que sean de él. Para eso es que usamos protocolos estandarizados, porque no todos tienen los mismos, ¿no? Y EEE, por ejemplo, nos da para opciones de LLC, que es asimismo, es un protocolo también de encapsulamiento de datos, que se asocia un poco más al control de acceso en medio. Tenemos Ethernet, que es el que utilizamos absolutamente en cualquier conexión cableada LAN, la 802.3. La 802.5 Token Ring ya casi no se usa, fue una de las primeras en conexiones a nivel de Ethernet, ya no está casi en uso. Y obvio ustedes tienen la inalámbrica que lo usan en su casa, la 802.11 en cualquiera de esos estándares ADGN, y obvio ustedes para wireless LAN inalámbrico. ¿Okay? Por cada uno de sus estándares, cada uno de los medios que se tienen asociados, hay un protocolo que tiene que ser usado para el encapsulamiento y que pueda transmitirse esa trama. La ITU, por ejemplo, la ITU nos da la Q922, que es para estándares Front Relay. Ese ya está en desuso, podemos decirlo, ya no se lo usa. La Q921, estándares de enlaces de datos ICDN. Si hablamos de ICDN, es un estándar que se asocia más a conexiones telefónicas. Está ahí, fíjense, HDLC, en la ITU también. Si se fijan, tenemos en la ITU un HDLC y en la ISO un HDLC, que es un estándar al menos general para que puedan conectarse por default los equipos. Y la ANSI, el ADCCP, que es el Protocolo de Control de Comunicaciones Avanzadas de Datos. Ya esto es, si ustedes quieren ya seguir en este mundo de redes, ustedes tienen que estudiar otros tipos de protocolos de comunicación más avanzadas que generalmente se utilizan en centros de datos, no tanto a niveles hogareños. Perfecto, consultas hasta ahí, y si no, nos tomamos unos 5 minutos de receso. ¿Preguntas? No, perfecto, 5 minutos entonces.
Ok, continuamos. Por favor, levantar la mano si están en sesión. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Pueden bajarlo. Hemos hablado que la capa de enlace de datos tiene dos funcionalidades muy específicas: control de acceso en medio y control de detección de errores. Cada una de ellas son muy importantes para poder identificar quién va a transmitir y a quién se le está solicitando el medio. Entonces vamos ahora a tratar de aprender técnicas de control de acceso en medio, al menos las más básicas, para LAN y para redes inalámbricas. Entonces, como ustedes ya probaron, al menos a niveles de hub, identificaron que si dos computadoras están conectadas a un medio físico por un hub, va a haber colisiones y que las dos desean transmitir. Lo mismo sucede si todas desean transmitir y están unificadas por un solo cable, o sea, teniendo cualquier topología física. Por ejemplo, en la tipo bus va a suceder exactamente lo mismo. Entonces dice, el método de control de acceso a los medios que se utiliza depende de compartir el medio, cuántas computadoras están tratando de compartir un mismo cable, dice definir si los nodos comparten los medios y cómo lo van a hacer para identificar qué computadora va a enviar primero, qué computadora le va a tratar de enviar después. Y obvio, lo segundo, qué topología se usa para esa transmisión. Dice, ¿cómo se muestra la conexión entre los nodos a la capa de enlace de datos? Como estaba diciendo, podemos tener una conexión, una topología tipo bus, que tenemos una conexión de cable que comparten un cable, y si no tenemos control para que permitan ese acceso a los medios, va a poder haber colisiones. Y habíamos identificado que las colisiones son justamente que nos hacen pérdida de datos, pérdida de los paquetes que se están transmitiendo. En cambio, si nosotros, o mejor dicho, la capa de enlace de datos identifica o administra ese control, puede pasar algo como eso, que va a tratar de mandar una trama, y todos van a tener como que un pequeño consenso de quién es que está usando el medio, y los otros van a tener que esperar para transmitir. Como dice, envío a trama 1, se envió primero, luego trama 2 se envía, y luego trama 3 se envía. Entonces dice, si no se realiza ningún control, se producirían muchas colisiones, es decir, pérdida de datos. Las colisiones producen tramas corruptas que deben volver a enviarse, lastimosamente. Ahí no podemos hacer absolutamente nada. Asimismo, recuerden, cuando estábamos explicando, y también lo que dijo la ingeniera, ustedes pueden tener redes cableadas, pero su red LAN o WAN va a depender va a depender más bien del cableado que tenga la mínima velocidad. Si tenemos redes que tengamos a nivel de 100 Mbps y un cable que sea de categoría 3, categoría 4, que ya no se usa, que transmite solo a 10 Mbps o 40 Mbps, ese cable lo que está haciendo es tener cuello de botella. Y si muchas conexiones desean transmitirse por ese cable, va a haber muchas colisiones. Y va a haber entonces mucha pérdida de datos. Los métodos dice que cumplen con un alto grado de control impiden las colisiones, pero el proceso tiene mucha sobrecarga. Ustedes han de decir, ok, entonces que se encarguen de transmitir y que sea bien exigente el medio para evitar las colisiones. Sin embargo, si yo soy tan exigente en ese control, porque existen ciertas técnicas muy exigentes, y si el equipo no soporta esas exigencias de carga de procesamiento, ustedes van a poder tener también colisiones. El otro dice, los métodos que cumplen con un bajo nivel de control tienen poca sobrecarga, pero hay colisiones con mayor frecuencia. Entonces, va a depender mucho cómo se configuren, qué es lo que usted desea configurar en su red. Si quiere ser muy exigente,
y tiene que tratar de identificar que va a tener un cable o va a tener su red que se va a demorar un poquito en latencia. Si en cambio no es muy exigente, sino que dice, ok, vamos a ser un poco recesivos en esto, usted va a poder tener muchas colisiones. Entonces se trata de tener al menos un balance entre el control de acceso al medio para evitar muchas colisiones. Los protocolos de control de acceso, dice, para medios no compartidos, requieren poco o ningún control antes de colocar tramas en los medios. ¿Qué es esto? Si ustedes tienen una red punto a punto, que es simplemente una computadora envía a la otra y están solamente unidas por un mismo cable cruzado, ¿es necesario tener ahí un control de acceso al medio? No, porque una va a enviar, la otra va a recibir, y viceversa. Y si estos protocolos tienen reglas y procesamientos más simples para el control de acceso al medio. ¿Ok? Como dice, para el control de acceso al medio, identificando el tipo de red, punto a punto, multipunto, si una computadora está conectada a un mismo punto, o muchas computadoras están conectadas a un punto, punto a punto, multipunto. Hay que poder identificar cuál es la vía de comunicación. Si voy a tener un carril de comunicaciones en ambas vías o un carril de comunicaciones en una sola vía. A esto se le llama half duplex o full duplex. ¿Pero qué son? Son justamente las vías de comunicaciones que tenemos en los computadores. Vamos a ver qué dice. Comunicación half duplex quiere decir que los dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios, pero no pueden hacerlo simultáneamente. Es decir, si esta computadora está configurada con half duplex, solamente, el cable, mejor dicho, el cable está conectado con unos half duplex, solamente va a enviar. No va a poder recibir absolutamente nada por ese cable. Si el cable se libera, va a poder recibir, pero no va a poder enviar. Eso es half duplex. ¿Ok? Dice, Internet ha establecido reglas de arbitraje para resolver conflictos que surgen de instancias donde más de una estación intenta transmitir al mismo tiempo. Porque si están conectados a un mismo cable y si tengo solo comunicación half duplex, quiere decir que cuando alguien está transmitiendo, ese cable está ocupado y ninguna otra computadora va a poder enviar datos. Entonces dice, computadora A transmite, envía la trama, comunicación half duplex, quiere decir que la computadora B al mismo tiempo no va a poder enviar información. Lo otro, si yo en cambio configuro una comunicación full duplex, va a haber una comunicación por ambas vías, transmitir y recibir. ¿Qué nos dice? En la comunicación full duplex, los dos dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios al mismo tiempo. La capa de enlace de datos supone que los medios están disponibles para transmitir para ambos nodos en cualquier momento. Entonces, transmite, se envía la trama, transmite, se envía la trama y no existen colisiones. Pero esa configuración hay que hacerla a los cables, ver si es half duplex o full duplex y generalmente se configura en los switch, cuando hablamos de conexiones multipunto. Entonces vamos a ver un pequeño video para identificar mejor, entender un poco más de las comunicaciones half y full duplex, ¿ok? Hello, everyone. ¿Ok? ¿Se escucha? Por favor, en que levanten la mano. Perfecto, muchas gracias. In this video, we're going to talk about a couple of different transmission types that are used in networking, and those types are half duplex and full duplex. So let's talk about half duplex first. So in a half duplex network, you have a point-to-point system where two devices are connected to each other using a network cable. And these devices can communicate with each other in both directions. But in a half duplex, they can only communicate in one direction at a time. They cannot communicate in both directions at the same time.
So if computer A is sending data to computer B has to wait until computer A is done before it can send data to computer A. So data flows in one direction at a time. The two computers have to take turns when they send data to each other. So half duplex is just like how walkie-talkies work. With walkie-talkies, a person has to press. Ok, como nos decía, ¿no? Si estamos hablando de half duplex, solamente va a haber comunicación en una vía. Y el resto que está tratando de enviar tiene que esperar a que el canal esté totalmente desocupado. Uno de los ejemplos más claros de comunicación half duplex son los walkie-talkie, en el cual uno tiene que primero presionar el botón para poder enviar la comunicación y el otro tiene que escuchar, no puede enviar, ¿verdad? Veamos. Button if they want to talk to transmit their voice to the other person. And while the button is pressed, information is only going in one direction. So they can't hear the other person while they're transmitting their voice. They would have to release the button in order to receive the other person's transmission. Now, full duplex is better. In a full duplex, the two devices can also communicate in both directions with each other, but the difference is that they can communicate in both directions at the same time, which gives full duplex an advantage over half duplex. Devices can send and receive data simultaneously. So as a result, because it sends and receives data at the same time, a full duplex system has double the bandwidth of half duplex. A good example of a full duplex would be telephone communication. When you talk to somebody on the phone, you can talk to and hear. Antes del ejemplo, como está diciendo, full duplex trata de que dos computadoras que tenemos conexiones punto a punto, vamos a tratar de enviar y recibir información al mismo tiempo. No podemos decir problemas, sino más bien que cada una de las vías que yo tengo para enviar y recibir maneja un ancho de banda distinto. Va a ser un ancho de banda para enviar y un ancho de banda para recibir. ¿Ok? Ya vamos a ver con un ejemplo. Other person at the same time. So you don't have to wait to do one or the other. You can talk and listen simultaneously. So as a comparison between half duplex and full duplex, you can use an analogy of cars on a highway, where you have cars that travel across an area. So in a half duplex, the cars would all have a single lane on the highway, and that lane only allows traffic in one direction at a time. The cars on the opposite sides of the highway would have to wait their turn to use that lane to get to their destination. And since it only has one lane, collisions do happen from time to time. And that's why in a half duplex. Ok, entonces está diciendo una pequeña analogía para que lo puedan entender. Vean como si estuvieran vías de transporte público en la cual half duplex solo va a seguir en una sola vía y full duplex, en cambio, yo tengo una vía tanto para enviar y recibir. Entonces, si en cambio en half duplex desean utilizar para enviar y recibir al mismo tiempo, existen las colisiones. Y no es lo que sucede con una comunicación full duplex. It needs a traffic cop to regulate that lane to tell cars to wait their turn. And in networking, Ok, le continuamos con eso. Como existen colisiones, yo les estaba diciendo que existen técnicas para poder identificar esas colisiones y saber cómo corregirlas. Ahí viene lo que se conoce como el CSMA-CD, que lo colocan aquí como que un policía que tiene que administrar esas colisiones. Ya vamos a hablar más de ese tema. Escuchemos. Traffic cop is called CSMA-CD, or Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. And this is an access method that's used to help avoid collisions and to also respond correctly if a collision does happen. And if you're not familiar with what CSMA-CD does, I'll put a link at the end of this video to explain what that is. But in a full duplex, the cars don't have to wait, because you can compare a full duplex as having a two-lane highway. Each lane is dedicated for a direction. The cars that are traveling in the opposite directions have their own dedicated lane as they travel to their destination. And so, as a result, since each direction has their own dedicated lane, it avoids collisions and there is no need for a traffic cop.
Now, today we use full duplex networks. A main reason why you would see a half duplex network today is for older legacy equipment that can only be used in half duplex mode. For example, if a network is still using hubs instead of switches, because hubs can only operate in half duplex mode and not full. Ok, entonces, ¿qué nos decía aquí en esta parte? Quiero que se entienda antes de seguir. Cuando yo tengo comunicaciones half duplex, yo debo usar un control de colisiones, un CSMA-CD, porque tengo que identificar quién va a usar el medio. En cambio, cuando yo tengo comunicaciones full duplex, no uso un agente que me trate de verificar las colisiones. Yo a ustedes les envié a trabajar una actividad con hubs, y eso es lo que dice esta parte. Cuando yo uso hubs, los hubs solo funcionan en comunicaciones half duplex. En cambio, los switch usan una comunicación full duplex. Entonces, ya ahí no voy a tener lo que tenían los hubs, colisiones. In half duplex mode and not full duplex, which is a main reason why hubs are obsolete today and you can't even buy them anymore. So thank you for watching this tutorial on the difference between half duplex and full duplex. Ok, hasta ahí alguna pequeña consulta antes de seguir. No, perfecto. Entonces, les había indicado que para poder empezar o tratar de identificar, administrar el control de acceso medio, existen muchas técnicas de control. Aquí les coloco algunas. Por ejemplo, la técnica de repartición. Si a cada usuario se le asigna una fracción de la unidad total a repartir, pertenecen a este tipo las técnicas de multiplexación por división de frecuencia, es poder tratar de identificar las modulaciones en el tiempo, o modulación por división de tiempo, es decir, identificar por una señal de reloj quién va a tratar de transmitir. Son eficientes si los usuarios demandan servicios con regularidad. También existen técnicas de compartición. En las técnicas de compartición existen una subcategoría, por ejemplo, dice, se produce una asignación del medio en función de la demanda. Son eficientes cuando el tráfico no es estable y la demanda se produce a ráfagas, como ocurre en las LAN. Técnicas empleadas, por ejemplo, son por colisión, reserva y selección. Por colisión o contienda, dice, si el usuario necesita el canal de comunicación, intenta tomarlo, produciéndose una contienda con los usuarios. Es decir, si la técnica de control es por contienda, las computadoras van a tener que pelear su acceso al medio. Dice, se producirán ciertas colisiones y se debe incorporar algún algoritmo para resolver esas situaciones, resolver esas colisiones. ¿Qué pasa si es que dos computadoras están tratando de competir por ese medio? Otra técnica de compartición es la de reserva. Reserva dice, el usuario conoce con adelanto cuándo va a poder utilizar el medio. No se producirán colisiones en la transferencia de información, pero podrán existir en el proceso de reserva. ¿Por qué? Porque si digamos una computadora está transmitiendo y muchas computadoras quieren transmitir y están tratando de reservar ese canal, enviando unas reservas, unos ACKs, enviando para reservar el canal, puede haber colisiones ahí, en esa reserva, más no en la transmisión, porque ya una vez que se reserva, el canal ya está solamente fijo para esa computadora. Y la otra técnica, por selección. El usuario es avisado cuando llega su turno y toma el control del medio para transmitir. Los usuarios son seleccionados por algún tipo de turno y desconocen cuándo van a hacerlo nuevamente, ¿no? El switch se va a encargar de decidir a quién le corresponde el turno para transmitir. Esa es un poco a modo de aleatorio para poder identificar a quién va a tratar de transmitir en un medio. Como ven, son muchas formas o muchas técnicas de control de acceso en medio, pero vamos ahora a hablar de CSMA-CD y CSMA-CA con un pequeño video así mismo, ¿no? Have you ever wondered how computers send data on the network
without interfering with the data from other computers, especially if the network has a lot of computers that are sending and receiving data at the same time. I mean, you would think that there would be a lot of collisions happening. I mean, there should be data packets that are Como constantly ven, smacking están ahí existiendo ciertas colisiones, ¿verdad? Porque están tratando de enviar bastantes computadoras al mismo tiempo. to each Okay. other in all that network traffic. But even though collisions do happen from time to time, especially on older networks, a technology was developed to not only help avoid collisions, but also to respond correctly if a collision does happen. And this technology is called CSMA-CD, which stands for Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. And this is the access method used on early Ethernet networks. And when I mean early, I'm referring to half-duplex networks that utilize coaxial cable and earlier versions of twisted pair cable. Now, CSMA-CD basically works by each computer first sensing if the wire is idle. And if it is, it sends its data, therefore avoiding any collisions. But if you have two computers trying to send data at the same time, a collision will happen. And if a collision happens, the computers will wait a random amount of time and retries to send their data. So as an example, here we have a network with 4 computers, and these computers are all sharing a common transmission medium, which is a cable. And this cable must be regulated so that no computers send data at the same time, which would result in a collision. And when a collision happens, it causes data loss or data corruption. So let's say that this computer here wants to send data. So first it will sense or listen if there is any traffic on the cable. And if it senses traffic, the computer will wait until the cable is idle to send its data. But once it senses that there is no traffic, it'll go ahead and send its data. And as it's sending its data, it will listen for a collision. And if it doesn't sense a collision, it knows that the data was successfully sent. Now, in another scenario, if 2 computers are ready... Ok, hasta ahí. Entonces, yo tengo CSMA-CD, que es para detecciones de colisiones. Generalmente se utiliza en conexiones tipo LAN Ethernet, ¿no? Se les utiliza más bien para conexiones half duplex, en las cuales yo tenga una conexión o topología tipo bus, que tenga yo un cable que pueda ser utilizado por muchas computadoras. Como tengo que enviar muchos datos, fíjense en este ejemplo, tengo 4 computadoras, la computadora tiene que enviar y transmitir información. Si se llega a producir una colisión, lo que hace es este CSMA-CD, es decirle, ok, tú estás produciendo una colisión, te castigo, tú vas a tener que esperar cierto momento antes de transmitir que el canal de comunicación esté libre para que tú puedas enviar tu información. Eso es lo que hace CSMA-CD. Send their data, and they both notice that the cable is idle, then both computers will go ahead and transmit their data at the same time. But when this happens, a collision occurs. And when the computers that are sending the data detect a collision, they immediately stop sending the data and instead will transmit a jamming signal out on the network. And this jamming signal is what notifies all the other computers on the network that a collision has happened. And after the computers receive this jamming signal, the 2 computers that cause the collision will wait a random amount of time before they send their data again. And okay. Como dice ahí, ¿no? Si llega a haber alguna colisión, las computadoras que ocasionaron esa colisión envían alarmas a las otras computadoras para que digan, ¿sabes qué? Existe una colisión, espérate un momento. Y las computadoras que provocaron esa colisión, lastimosamente tienen que esperar un cierto tiempo aleatorio, no necesario el mismo, para que puedan utilizar el medio e identificar si el medio está totalmente disponible para ellos. Time must be random to each computer so that the collision doesn't happen again. So as I stated before, CSMA-CD was used on early Ethernet networks, and it isn't as relevant today due to the advancement in network technology. Fíjense, ¿qué es lo que dice ahí? Que es el punto importante. CSMA-CD era usado
para redes Ethernet cuando estábamos trabajando con hubs o bridge. No es muy relevante ahora porque los switches ya tienen ciertas técnicas para esto. Ya manejan las detecciones. Entonces ya no hay colisiones. It was only relevant in the older half-duplex networks, where data communicates in both directions, but not at the same time. Today, we use full duplex networks, where data can communicate in both directions at the same time. And there is also CSMA-CA, which stands... Ok, antes de pasar a alguna consulta hasta ahí. Si se fijan, hemos hablado simplemente de CSMA-CD, que es para colisión de detecciones, generalmente en comunicaciones half-duplex. Vamos ahora a ver CSMA-CA, que es para justamente las colisiones, pero otra vez para alertas, a niveles de comunicación inalámbrica. For carrier sense multiple access with collision avoidance. Now, this is the access method that's used for carrier transmission in wireless networks. Because just like wired networks, wireless networks need to avoid collisions as well. So this is how it works. So when a computer wants to send data on a wireless network, it really can't sense or hear if there are any collisions on the network because there's no cable involved. So instead, it does its best to avoid collisions altogether. So in this method, when a computer wants to send data, it'll first sense if there are any other transmissions happening. And if it detects any other transmissions, it'll wait a short amount of time before checking the channel again. And when it checks the channel again, and if it doesn't sense any transmission, it'll wait a short random amount of time, and then it'll go ahead and send its data. Then, once the destination device receives the data, it will respond to the sending computer with an acknowledgement, informing the sender that it has received the data. But if the sending computer does not receive an acknowledgement from the destination, it will assume that it did not get the data, and it will start the process all over again. Ok, so vamos a explicar eso. Como estoy trabajando ya a niveles de comunicaciones inalámbricas, es decir, una red inalámbrica cableada, una red inalámbrica hogareña, LAN, local, aquí no existe un cable. No hay cómo tratar de decir qué medio estoy usando, sino que el medio físico es justamente el aire, ¿no? Entonces, cuando una computadora desea transmitir hacia su AP, hacia el access point, está utilizando el medio. Ese medio lo que dice, y si otra computadora desea transmitir, tiene que indicarlo. Tú espera, porque el medio, que es uno mismo para todas, está siendo utilizado. Entonces, espérate un momento, porque estoy ahorita hablando con otro. Esa comunicación necesita lo que se conoce como ACK, los acknowledgement. ¿Por qué? Porque cuando la computadora está transmitiendo a través de un medio inalámbrico, el receptor necesita decirle al emisor, ok, he recibido toda tu información, para que cuando ya haya recibido toda la información, pare ese canal, no es que se limpie, sino que se deja de usar el canal por la computadora para que las otras computadoras o otros dispositivos utilicen el medio. Y así exista lo que se conoce como CSMA-CA, ¿no? Evitar colisiones. Seguimos. Now, another method that CSMA-CA uses to avoid collisions is the optional RTS-CTS protocol, which stands for Ready to Send, Clear to Send. Now, this is an optional protocol that's used with CSMA-CA on wireless networks. This protocol enables a computer to send out an RTS or ready-to-send signal to the wireless access point requesting for an opportunity to send out its data. And if the wireless access point grants this request, the access point will temporarily stop all other communication on the network, and then it'll respond back to the computer with a CTS or clear to send signal, which tells the computer to go ahead and send its data. So in this protocol, the wireless access point is basically the traffic controller on the wireless network. Ok, como ven, se está indicando que ustedes
generalmente encontrarse el CSMA/CA, que es la mayoría de los equipos, los access point con los cuales trabajan, ¿no? Pero existen muchos otros protocolos para nivel de comunicaciones inalámbricas. Uno de ellos lo explico ahí, el RTS, CTS, listo para enviar, limpio para enviar. Es decir, la computadora le avisa al access point que desea transmitir información. Y si hay varias comunicaciones que están tratando de enviar, lo que dice, ok, por favor, esperen todos un momento, porque la computadora X desea enviar información y limpia el canal para que esa computadora envíe su información. Una vez que se envía, lo mismo, manda sus acknowledgements para indicar que ha transmitido y deja otra vez limpio el canal para que sea utilizado. Como ven, existen muchos protocolos o formas de control de acceso al medio. Consultas hasta aquí. Profesor, ¿a quién le da prioridad el envío de datos? Por ejemplo, si se está transmitiendo dos dispositivos, ¿por qué hace que los demás como usted dijo, que paren de transmitir información para darle prioridad al otro? O sea, ¿qué define eso? Ok, excelente pregunta. ¿Cómo se define eso? Cuando yo estoy armando un paquete y luego se encapsula, existe un tag específico que indica la prioridad de ese paquete. Entonces, cuando un access point recibe ese paquete y verifica la prioridad de esa información, le da justamente prioridad a esa computadora de transmitir. Entonces, a los demás los para. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando estamos trabajando a nivel, por ejemplo, un ICP, un proveedor de servicios de Internet. Y dice, ok, yo tengo clientes normales y clientes business. Los clientes business, si estamos transmitiendo por un mismo canal, con clientes normales, los clientes business van a tener al menos ciertas prioridades de comunicación. A ellos, los paquetes que van a ser transmitidos le asignan una prioridad de 1. A los normales, una prioridad de 3 y 4. Quiere decir que si un business está tratando de utilizar el canal, le va a dar prioridad a ellos. ¿Ok? Eso es lo que revisamos. No sé si vieron las colas, que teníamos muchas colas de datos y todo esto. Existe lo que se llama las colas de prioridad. Consultas. Mister, cuando dice que se limpia, o sea, ¿qué pasa entonces con lo otro? O sea, lo que estaban enviando las otras computadoras. Ok, cuando es limpiar, no es que eliminan lo que están haciendo, sino que les dice, ok, prepárense porque voy a limpiar el canal, y lo que hacen es tratar de parar un poco la comunicación, no transmiten, están en espera, en la cola de espera, están en espera, y le da acceso al otro. Una vez que el otro logró transmitir, limpia el canal y se reanuda la comunicación. No es que se eliminan los datos, eso no sucede. Ah, ya. Profe, Consultas. profe, ¿este método se usa actualmente? El del inalámbrico. Depende de su access point. Como digo, por default es el CSMA/CA, el para evitar colisiones. Si su access point es un poco más robusto, que maneja ciertos canales de comunicación, un 2.4 o 5 GHz, usted va a tener otros protocolos para trabajar. Ahí es dependiendo de la marca del equipo y qué tan robusto sea. Ya, ok. Consultas. Profe, solamente hay una pequeña preguntita. Por ejemplo, los equipos que nosotros tenemos en nuestras casas, los routers, ¿utilizan el CSMA/CA o no necesariamente? Como estaba diciendo, no necesariamente. Si usted tiene acceso a la interfaz de configuración del router, usted puede ver en uno de los tags que hay por ahí para identificar qué método están utilizando. Y ahí usted va a poder identificar cuál es. Generalmente viene el CSMA/CA por default. Si el switch, o mejor dicho, si el router tiene en su SAP tiene otros protocolos para usar, depende si es que están configurados o ustedes pueden configurarlos ya conociendo para qué se usan, ¿no? Por ejemplo, algo que quería mostrarles es conociendo, les estaba indicando que si tenemos comunicaciones full duplex,
existen dos vías de comunicación, ¿verdad? Tanto para enviar y transmitir. Sin embargo, ese envío y esa transmisión tenemos una diferente ancho de banda. Es lo que se conoce como el download o el upload. Por ejemplo, si ustedes hacen un speak, un test de velocidad de internet, de su propio internet, voy a hacer un test de velocidad del mío. Fíjense, se está enviando 5 pings que ustedes ya los conocen para poder tratar de identificar cuánto es el ancho de banda de subida y cuánto es el ancho de banda de bajada. Y ahí tienen la comunicación full duplex, una vía para descarga y una vía para subida. Fíjense, mi descarga está alrededor de 73.92 Mbps, pero en cambio mi carga, siempre la carga es un poco más baja que la descarga. Mi carga, asumo que está entre los 20 y algo o 15 por ahí. 12.8 Mbps. Esa es mi carga, pero mi descarga es 73.92. Y ahí tengo mi canal full duplex de las dos vías. ¿Alguna consulta? Porque vamos ahorita ya a hablar en cambio del proyecto. Aquí no. Mister, perdón, ¿a qué se refería con la descarga? Mister, ¿me puedo oír? Chicos, ¿me pueden oír? Sí. A lo mejor es el profe que tuvo problemas con el internet ahorita. Parece que se fue. Sí, parece que se fue. Ajá. Hola. ¿Ya? Sí. Sí. No sé qué pasó, pero bueno. Disculpen por eso. ¿Alguien estaba hablando? Había preguntado que a qué era que se refería con la descarga. Ok, es que generalmente cuando usted tiene su computadora, usted tiene las dos vías, ¿no? Download quiere decir que cualquier cosa que usted descargue de la web va a manejar ese ancho de banda. Y upload, lo descarga, cualquier cosa que usted desee subir a la nube, subir a enviar correos y demás, enviar, será por ese ancho de banda. Ya, listo. Gracias. Okay. ¿Alguna otra consulta? Si no, para hablar del proyecto, que era lo que quería. No sé qué pasó. Bien. ¿Se logra ver en pantalla? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ok. A ustedes ya les mandé la primera actividad, que era inicios en Packet Tracer, que era simplemente trabajar con hubs. Tienen dos actividades, una para esta semana y la otra para la siguiente semana, que es exactamente hacer lo mismo, pero van a trabajar ahora con una red de hubs. Dejen mostrarles las actividades. Downloads. Que descarguen.
Ok. Tienen una red de hubs. Ustedes simplemente utilizaron un hub y 4 computadoras al inicio. Quiero que ahora lo mismo. Armen esta red. Verifiquen si existe colisiones, pero ahora van a utilizar una red de hubs con un bridge. Lo mismo. Prueban, verifican los paquetes, verifican si existe o no colisión. Y la entrega es exactamente igual. Un código QR que tenga yo al menos 30 segundos de un video que ustedes muestren que han hecho la simulación. Ese creo que está hasta el día viernes o sábado, no recuerdo bien la fecha. Y el de la siguiente semana es en cambio con un switch. Me gusta. Dejen bajar el trabajo. Uso del switch. Recuerden, está todo explicado, solo tienen que leer y armar la red. Sencillo. Profesor, una consulta. Hola. ¿Me escuchan? Sí. No sé qué pasa. Tengo más tarde que ya poner a revisar bien la red. No sé qué está pasando. Nos habíamos quedado con la actividad 3, ¿no? Que es el uso del switch. Simplemente es 4 computadoras, pero colocar un switch. Quiero que simplemente ustedes vean es que ya el switch maneja colisiones. Ya no existe este término con un switch. Entonces, lo mismo. Si en el manual verifican el paquete que se envía, verifican cómo es que administra el switch si varias computadoras desean transmitir al mismo tiempo. Y lo mismo. Entregable, un código QR que me envíe al video de 30 segundos, no quiero más, en el que ustedes al menos digan, pasa esto, y esto salió. Perfecto. No quiero absolutamente nada más, ni que hagan mayor esfuerzo en esto. Lo que me interesa es que ustedes vean qué es lo que sucede con los hubs, bridge y switch a nivel de capa de enlace de datos. Recuerden que estos equipos son equipos de capa 2 y trabajan con ciertos protocolos para evitar esta parte de colisiones. No quiero que vean eso. ¿Por qué? Porque el próximo viernes tendremos una pequeña ya práctica de configuraciones necesarias para un switch. Entonces es necesario que al menos conozcan los equipos para empezar a trabajar algo sencillo, ¿no? Bien, hasta ahí una consulta, sino para hablar del proyecto.
Ok. La mayoría ha identificado ya qué tema desean trabajar. Yo mandé un anuncio y hay algunos que han contestado. Se han armado ciertos grupos. Aquellos que no tengan grupo, por favor, identificar a los gerentes de cada una de las empresas y saber con quién desean trabajar si es que no están ya armados los grupos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en el proyecto? Vamos a leerlo, dice. Estado del arte de tecnologías en Ecuador. Ha sido contratado por la empresa Sphere S.A. para generar un estudio de tecnologías a ser incorporadas en Ecuador. La empresa Sphere S.A. se encarga de proveer servicios de vanguardia a sus clientes, por lo que, antes de realizar las implementaciones, realiza un estudio a fines de conocer los beneficios y privilegios a sus clientes como a la empresa. Se han contratado, dice, diferentes firmas subcontratantes para que ayuden a realizar el estudio. Aquí es que intervienen ustedes. Hay 7 grupos. Falta alguien que sea gerente del grupo 6. No sé qué tema vayan a elegir. Verifiquen los anuncios, por favor. Gerente número 1, Angélica Tejeda, en redes de área local virtualizadas. Gerente 2, Denise Aguirre, redes de dispositivos IoT en transporte. Gerente 3, Wesley Briones, redes de contenido descentralizados. Gerente 4, Lourdes Vargas, redes definidas por software. Proyecto 5, Dani Medina, redes de área amplia rediseñadas. Proyecto 6, me hace falta. Y proyecto 7, Diana Ramírez, redes de sensores inalámbricos. Instrucciones de lo que hay que hacer con respecto a cada uno de sus temas. Dica: cada empresa subcontratante ha indicado de querer trabajar con un tema específico, que fue lo que ustedes ya me hicieron llegar por correo, que días antes han hecho llegar a la empresa Sphere S.A., para lo cual se indican los siguientes requerimientos. 1. La empresa subcontratante debe realizar un estudio del estado del arte de la tecnología escogida. 2. La empresa subcontratante debe realizar un match entre el estado del arte y lo que actualmente se utiliza o está implementado en Ecuador. 3. El informe debe ser entregado en formato paper y EEE. Tenemos los dos formatos, ya sea aquellos que trabajen en Word o los que deseen trabajar en LaTeX. El informe debe ser mínimo 4 y máximo 6 páginas. El formato del paper o el entregable que se tiene que tener de proyecto debe tener estas secciones. El título, que debe ser en inglés y debe estar acorde a la tecnología y a un lugar específico donde se realicen estudios. Por ejemplo, aquellos que tienen redes de dispositivos de IoT en transporte pueden decir sistema de IoT en servicios de transporte público de la ciudad de Guayaquil. ¿Okay? Que se acople al tema y a una región, ciudad o área de Ecuador. Debe tener título, los autores, o sea, todo el grupo, un abstract que debe estar en inglés, introducción, el estado del arte que deberían ustedes hacerlo, qué tecnologías hay en el campo, es decir, aquí deben hacer ustedes un match entre todo el estado del arte que lograron conseguir con las tecnologías que tenemos en Ecuador. Discusión de todo el grupo y, obvio, la bibliografía. Por último, dice, la empresa Sphere S.A., para el correcto desarrollo del estudio, provee a sus contratantes con la información que ellos puedan requerir. Por ejemplo, si necesitan un artículo que no lograron conseguir, si necesitan algún libro o un capítulo de un libro que no han logrado conseguir, lo pueden solicitar para ver si yo lo logro conseguir, se los puedo facilitar. Para mayor información se pueden comunicarse con el gerente de tecnologías al correo tal con el asunto RD Proyecto. La empresa Sphere S.A. les desea la mayor de los éxitos en esta ardua tarea. ¿Ok? Para preguntas, consultas del proyecto, se acepta solo por correo y en las horas de consulta de la materia.
No chat por Teams, no mensajes por Teams, sino solo por correos y en las horas de consulta de la materia. Consultas hasta ahí. Profe, ¿qué es estado del arte? ¿Qué es estado del arte? Ok. El state of the art es que ustedes obtengan información totalmente verificada o científica de un tema en específico que marque lo que ha sido, lo que es y lo que podría ser, en base a la tecnología que ustedes están diciendo. Consultas. Mister, solo el punto 3 es en inglés. El abstract, correcto. Solo el abstract y el título. El resto en español. Y en discusión sería todo lo que hemos investigado, o sea, como que... Discusión es que el grupo discuta basado en el estado del arte y el match con las tecnologías que lograron encontrar en Ecuador de ese tema. Porque la discusión es la que yo más califico. Y para ello, yo converso con los gerentes de cada una de las empresas. Otro punto importante, que eso sí lo tomo en cuenta. Yo converso con los gerentes. Es decir, en las horas de consultas, correos y demás, deben estar los gerentes haciendo las debidas consultas que tenga cualquiera del grupo. Consultas. Si en algún caso no se puede estar en el horario de consulta, ¿se puede delegar a otra persona? Si el gerente lo decide, podemos hacer esa sección. Más consultas. ¿Consultas? ¿No? Bien, chicos. Entonces, nos quedamos hasta aquí la sesión. El viernes seguimos con capa 2. Por favor, hacer la actividad al menos de esta semana para entender algo más de topologías. Y hacer las actividades más que nada para poder la próxima semana trabajar con el switch y hacer unas pequeñas configuraciones que yo sé que las hacen bien en las prácticas, pero quizás para qué sirve cada una de ellas o por qué y para qué hacemos eso es lo que yo voy a explicar más en la clase del próximo viernes. Bien, entonces, sin nada, no tienen más que decir, chicos. Nos vemos el día viernes. Pasen bien, cuídense. Pase bien, profe. Gracias. Gracias. Luego, cuídense mucho. Gracias, profe.